Bienvenidos una vez más a su canal, su refugio virtual donde los sueños de viajes y el romance se entrelazan. Aquí donde las maletas se llenan de ilusiones y los corazones laten al ritmo de nuevas aventuras. Y hoy, amigos míos, la aventura que tenemos preparada es de esas que quitan el aliento. Hoy sumérjanse con nosotros en un universo de miradas cómplices, de susurros al oído y de paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas. Hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentarlo, uno de los misterios más fascinantes del mundo del espectáculo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos limitaremos a los chismes de pasillo ni a los rumores infundados. No. Hoy vamos a construir juntos una historia, una fantasía, una posibilidad, la de un viaje secreto, una escapada romántica que podría ser la llave para comprender la profunda conexión que une a estas dos almas. Antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la imaginación y la esperanza, como siempre, un recordatorio importante. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rincón de ensueño, les invitamos a unirse a nuestra familia. Suscríbanse al canal. Activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque créanme, siempre tenemos algo emocionante, inspirador y, por qué no decirlo, un poquito chismoso, esperando para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad maravillosa, un abrazo gigante desde el fondo de nuestros corazones. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, todo, absolutamente todo, significa el mundo para nosotros. Son ustedes los que nos impulsan a seguir creando contenido con amor y pasión. Ahora sí, con los preparativos hechos y los corazones listos, manos a la obra. El aire se llena de expectación cada vez que sus nombres se pronuncian juntos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla fue un fuego artificial, una explosión de emociones que iluminó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su interpretación en Sen Kalkam fue mucho más que una actuación, fue una danza de almas, una conexión palpable que trascendió las barreras de la ficción. Pero la pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de la fachada del personaje? ¿Existe una chispa real entre ellos, o es solo el resultado de un guión bien escrito y una dirección impecable? Las preguntas son legión, como las estrellas en una noche despejada. Las respuestas, en cambio, son esquivas, nebulosas, envueltas en un halo de misterio. La prensa del corazón especula, los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales. Y nosotros, aquí en este canal, nos unimos a esa búsqueda, pero desde una perspectiva diferente. No buscamos la verdad absoluta, sino la posibilidad. No queremos imponer una realidad, sino explorar un sueño. Por eso hoy, nos permitiremos imaginar. Nos dejaremos llevar por la fantasía. Analizaremos las pistas, las coincidencias, las señales que nos invitan a creer en la existencia de un posible viaje secreto entre Kerem y Hande. Un viaje que tal vez fue una realidad tangible, una experiencia compartida que fortaleció su vínculo. O que quizás simplemente reside en nuestra imaginación colectiva, alimentada por el anhelo de verlos juntos, felices y enamorados. ¿Dónde podría ser ese Edén romántico? ¿Dónde se escondería ese paraíso terrenal donde Kerem y Hande podrían escapar del bullicio del mundo y conectarse a un nivel más profundo? Las opciones son infinitas, como los matices del amor. Comencemos con un clásico, las playas turquesas de las Maldivas. Un refugio icónico para parejas que buscan intimidad, tranquilidad y paisajes de postal. Imaginen la escena, Kerem y Hande caminando descalzos por la arena blanca y fina, con el sol acariciando sus rostros y el sonido de las olas como melodía de fondo. Compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, con el cielo estrellado como testigo silencioso de su amor. Disfrutando de la privacidad de un bungalow sobre el agua, con acceso directo a un mar cristalino donde nadan peces de colores. Suena a sueño, ¿verdad? A un cuento de hadas hecho realidad. Pero quizás Kerem y Hande no sean de los que se conforman con la tranquilidad y el relax. Quizás en su interior arde una llama aventurera, un deseo de explorar, de descubrir, de vivir experiencias nuevas y emocionantes. En ese caso podríamos visualizarlos en la exótica y vibrante Tailandia. Recorriendo templos ancestrales, con sus dorados brillantes y sus figuras imponentes. Sumergiéndose en la cultura local, aprendiendo a cocinar platos deliciosos con ingredientes frescos y especias aromáticas. Explorando mercados bulliciosos, llenos de colores, olores y sonidos fascinantes.
Navegando por ríos serpenteantes, rodeados de selva exuberante. Un viaje lleno de aventuras, de descubrimientos, de momentos inolvidables que les permitirían conectar a un nivel más profundo, descubriendo facetas desconocidas el uno del otro. O tal vez, su destino ideal sea un rincón escondido en la Toscana italiana. Un paisaje de ensueño, salpicado de colinas ondulantes, viñedos interminables y pueblos medievales con encanto. Imaginen a Kerem y Ande paseando por las calles empedradas de Florencia, admirando las obras maestras del Renacimiento. Compartiendo catas de vino en bodegas centenarias, aprendiendo sobre la tradición vitivinícola de la región. Paseando en bicicleta por caminos rurales, rodeados de cipreses y olivares. Disfrutando de la gastronomía local, con sus pastas frescas, sus quesos artesanales y sus aceites de oliva virgen extra. Un ambiente romántico y relajado, perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y concentrarse en lo que realmente importa, su conexión, su amor, su felicidad. Y si nos ponemos un poco más creativos, si dejamos volar nuestra imaginación aún más alto, ¿qué tal un viaje a Japón durante la floración de los cerezos, el famoso Hanami? Imaginen la belleza de los paisajes teñidos de rosa, la atmósfera mágica y poética, la oportunidad de sumergirse en una cultura milenaria, llena de tradiciones y simbolismos fascinantes. Un escenario perfecto para un romance floreciente, lleno de delicadeza, armonía y belleza. Kerem y Ande vestidos con kimonos tradicionales, paseando por los parques cubiertos de pétalos de cerezo, compartiendo un picnic bajo los árboles en flor, admirando la belleza efímera de la naturaleza, sintiendo la conexión profunda con el presente. Un viaje para el alma, un regalo para los sentidos, una experiencia inolvidable. Claro, todo esto son solo especulaciones, sueños que compartimos con ustedes, fantasías que nos permiten escapar de la rutina y soñar con un mundo más bello y romántico. Pero, ¿qué evidencias, qué pistas, qué señales nos llevan a pensar que algo así podría haber sucedido? ¿Qué elementos nos permiten construir esta historia, aunque sea solo en nuestra imaginación? Bueno, si prestamos atención a las redes sociales, a los posts que publican en Instagram, a los stories que comparten en sus perfiles, a las coincidencias en los lugares que visitan, a los comentarios sutiles que se intercambian, podríamos empezar a armar el rompecabezas. Recordemos, por ejemplo, aquella época en la que ambos compartieron fotos desde destinos similares, aunque sin mostrarse juntos. Detalles como el tipo de vegetación, el color del mar, incluso la forma de la luz, alimentaron las teorías de que estaban pasando tiempo juntos en secreto. Los fans más observadores, los detectives de las redes sociales, analizaron cada detalle, compararon las imágenes, buscaron pistas que confirmaran sus sospechas. Y encontraron coincidencias sorprendentes, detalles que parecían imposibles de ignorar. O aquellos comentarios en entrevistas donde se referían el uno al otro con un cariño y una admiración que iban más allá de lo profesional. Miradas cómplices, sonrisas significativas, gestos espontáneos que no pasaron desapercibidos para sus fans más atentos. Palabras cuidadosamente elegidas, que dejaban entrever una conexión especial, un vínculo profundo que iba más allá de la amistad. Incluso hubo rumores de vuelos reservados a nombre de personas cercanas a ambos, que coincidían con fechas y destinos que podrían encajar con un viaje romántico. Información que circuló en foros y redes sociales, alimentando la especulación y la esperanza de los fans. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, ya que en el mundo del espectáculo, la información a menudo se mezcla con la especulación y la desinformación. Es difícil separar la verdad de la ficción, la realidad de la fantasía. Pero más allá de las pruebas concretas, de los datos objetivos, de las evidencias irrefutables, lo que realmente importa es la energía que transmiten juntos. Esa chispa, esa conexión que se siente a través de la pantalla, que traspasa las barreras de la distancia y llega directamente al corazón del espectador. Y esa energía es innegable. Es palpable. Es lo que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que sueñan con verlos juntos, felices y enamorados. Ahora, cerremos los ojos por un momento. Imaginemos por un instante que este viaje secreto sí ocurrió. Que Kerem y Ande se escaparon del mundo y vivieron una aventura romántica en un lugar paradisíaco. ¿Cómo sería? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? Seguramente empezarían por desconectar de las redes sociales y del mundo exterior. Apagarían sus teléfonos, dejarían atrás el estrés y las presiones del trabajo, y se concentrarían el uno en el otro.
Se permitirían disfrutar del silencio, de la tranquilidad, de la paz interior que solo se encuentra cuando uno se aleja del bullicio de la vida cotidiana. Pasarían horas hablando, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Se reirían, llorarían, se apoyarían mutuamente. Se permitirían ser vulnerables, sin máscaras ni pretensiones. Se mostrarían tal como son, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo al juicio ni a la crítica. Explorarían juntos el destino elegido, descubriendo nuevos lugares, probando nuevos sabores, viviendo nuevas experiencias. Se maravillarían con la belleza de la naturaleza, se sumergirían en la cultura local, se dejarían llevar por la magia del momento. Se tomarían de la mano mientras caminan por la playa al atardecer, se abrazarían bajo las estrellas, se besarían con pasión y ternura. Se demostrarían su amor de todas las formas posibles, sin importar quién esté mirando. No se esconderían, no se avergonzarían, no se limitarían por el que dirán. Vivirían su amor con libertad, con alegría, con autenticidad. Y lo más importante, se crearían recuerdos inolvidables que atesorarían para siempre. Recuerdos que fortalecerían su vínculo y los ayudarían a superar cualquier obstáculo que se presente en el futuro. Momentos especiales que guardarían en lo más profundo de su corazón y que recordarían con una sonrisa en los labios. Por supuesto, esto es solo una fantasía. Una construcción mental, un ejercicio de imaginación. Pero, ¿quién sabe? Quizás en algún lugar del mundo Kerem y Ande están viviendo su propia historia de amor secreta. Quizás ese viaje de ensueño ya ocurrió, o está a punto de ocurrir. Quizás la realidad supera nuestra ficción. Lo que sí sabemos es que su conexión es especial. Que su química es innegable. Y que independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Ahora, llegamos al final de este viaje virtual. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta fantasía, esta esperanza, este sueño. Recapitulando, hoy hemos explorado la posibilidad de un viaje secreto entre Kerem y Ande, imaginando los lugares mágicos que podrían haber visitado, las experiencias que podrían haber compartido y los recuerdos que podrían haber creado. Hemos analizado las pistas que nos llevan a pensar que algo así podría haber sucedido, desde las coincidencias en las redes sociales hasta los comentarios sutiles en las entrevistas. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la conexión que existe entre ellos, una conexión que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho soñar un poquito. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande han tenido un viaje secreto juntos? ¿Dónde creen que podría haber sido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia viajera y enamoradiza. Besos.